Hola a todos, en este video vamos a ver lo que puede ser fácilmente lo más importante que ustedes aprendan en un curso de cálculo diferencial, debido a que esto lo van a ver en demasiadas partes, ¿listo? En demasiados cursos, y no necesariamente de matemáticas, sino que involucren derivar, y eso tiene muchísimas aplicaciones, entonces es importante que quede muy claro. Las reglas de derivación lo que nos hablan es que nos dan unas reglas, como su nombre lo indica, para saber de qué manera derivar una función. ¿Listo? Entonces, previamente ya vimos algunas derivadas básicas que vienen de la definición, pero entonces ahora vamos a proponernos hacer algo más divertido. Lo primero de eso es decir, ok, si yo tengo una función que es constante, ¿cierto? O sea que siempre tiene un valor c, entonces la derivada de una constante, ¿sí? Donde esa c pertenece a los reales, es igual a cero. Sí, claro, está pendiente acá a cero. ¿Cómo se demuestra esto formalmente? Bueno, pues tomas el límite, ¿no? Límite cuando h tiende a cero de f de x más h, pero ¿quién es f de x más h? Es c, ¿cierto? Porque no tienes manera de ingresarle un h. Menos f de x, ¿quién es f de x? C, sobre h. Y esto de aquí es cero. ¿Listo? Bien, esa es la primera. La derivada de una constante es cero. Ok, ¿y ahora qué pasa si yo tengo la derivada de una constante multiplicada por una función? Entonces eso va a ser igual a la constante por la derivada de la función. ¿Listo? Esto viene pues de las leyes de los límites que nos dicen que podemos sacar una constante de un límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues claro, ustedes miran el límite cuando h tiende a cero de f de x más h. ¿Y quién es f de x más h? Pues c veces x más h menos f de x, que es c veces f de x, y todo esto sobre h. Factorizan la c y la sacan del límite. Entonces es igual a c veces el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Bueno, esto es importante, por ejemplo, cuando ustedes quieran derivar 2 veces x al cuadrado. Ah, no, yo sé que esto es 2 por la derivada de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso va a ser igual a 4 veces x. Listo. Esas, digamos que son bastante obvias e intuitivas. Ahora vamos a ver unas que no son tanto. Si yo quiero calcular ahora la derivada de f de x más g de x, eso va a ser igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿ok? O lo que llamamos f' de x más g' de x, ¿listo? Noten cómo estoy yo molestando con el tema de la notación. Esta notación de acá es la notación de Newton y esta notación de acá es la notación de Leibniz. Bueno, significan lo mismo. Particularmente para un curso de ecuaciones diferenciales es muy importante la notación de Leibniz, pero la notación de Newton lo que nos ayuda es a simplificar pues la tinta. Bien, hay otra forma. Cuando ustedes tengan, digamos, una función que es del tiempo, por ejemplo, desplazamiento en función del tiempo, entonces la velocidad, que se define como la derivada con respecto al tiempo de esa función de desplazamiento, también en la notación de Newton se escribe como x punto, ¿ya? De t. Bueno, esta es otra forma para escribir una derivada, una derivada total. Bueno, porque esto no es un curso de varias variables donde se habla de derivadas parciales. Una derivada total, ¿ok? Como x punto también se ve, por ejemplo, en el flujo másico, que es m punto, o el flujo volumétrico o caudal, que es b punto. ¿Listo? Es por eso. Pero eso es cuando nuestra variable independiente es el tiempo. En este caso, para un curso de cálculo, pues funciona bien que manejen la notación de Leibniz y la de Newton, ¿ok? ¿De dónde viene eso? Ah, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, esto es ¿qué? El límite de cuando h tiende a cero de f de x más h, ¿cierto? Más g de x más h menos f de x menos g de x, ¿cierto? Sobre h.
Y entonces ustedes lo escriben como f de x más h menos f de x sobre h más g de x más h menos g de x sobre h. Y ahí ven que se demuestra, ¿no? Ok, ahora vamos a lo que más nos interesa, las más difíciles de estas. ¿Cuál es la derivada de un producto? ¿Ok? De f de x multiplicado por g de x. Bien, esto va a ser igual a, apréndanse este versito, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿ok? Y ese es el orden más apropiado en el cual se debe hacer. En este caso, pues no importa, porque sí, sí hay cierta conmutatividad, pero en un curso de cálculo vectorial el orden sí importa. Pero bueno, no importa si ustedes lo confunden y escriben primero esta o el otro. Pero bueno, ¿esto qué es? F' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, eso viene de precisamente decir que esto va a ser el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x, ¿cierto? Por g de x y todo esto sobre h. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde surge ese resultado tan colorido que está ahí? Bueno, pues vamos a hacer una cosa y es que vamos a sumar 0. 0 abajo y 0 arriba. Pero el 0 arriba lo vamos a llamar f de x más h por g de x, ¿cierto? Menos f de x más h por g de x. Ok, eso es 0. Listo. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En el límite de cuando h tiende a 0, ¿de quién? Entonces vemos que podemos factorizar f de x más h. Me queda f de x más h que multiplica a g de x más h, ¿cierto? Menos g de x. Y ahí entonces ya yo lo que hice fue que factoricé este término de acá con este término de aquí. Y le voy a sumar una segunda factorización que va a ser g de x por f de x más h menos f de x. ¿Listo? Que son el valor de aquí y el valor de acá. Todo esto va a ir sobre h más 0, que es h. Listo. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Yo digo que esto va a ser entonces el límite de cuando h tiende a 0 ¿de quién? Entonces vamos a tener f de x más h que multiplica a g de x más h menos g de x sobre h más el límite de h cuando tiende a 0 de g de x por f de x más h menos f de x sobre h. Ah, bueno, listo. Y entonces acá me doy cuenta de que si yo reemplazo pues las leyes de los límites, que esta multiplicación la puedo separar como el límite de este por el límite de este. Entonces, pues el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es f de x, ¿bien? Porque h tiende a 0. Entonces esto se vuelve f de x por el límite de esto. Pero este límite yo ya lo conozco, ese límite es g' de x, ¿cierto? Más lo mismo, acá g de x es una constante, la puedo sacar de ese límite y me queda g de x por lo segundo que es f' de x. Esa es la regla del producto. Ok, ya había dado un ejemplo de suma de derivadas, no. Entonces, bueno, miremoslo rápido. La derivada de x al cuadrado más 3 veces x a la 2. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Pues la derivada del primero, 2x, más la derivada del segundo, 6 veces x. O sea, 8 veces x. Ok, ¿y cómo funciona la multiplicación? Entonces digamos que ustedes quieren encontrar la derivada de x al cuadrado por e a la x. ¿Esto cómo va a ser? Ah, listo. Entonces, la derivada del primero, 2x, por el segundo, más
el primero, x al cuadrado, por la derivada del segundo, y a la x. Y entonces esto se vuelve a la x, que multiplica a x al cuadrado más 2 veces x. ¿Listo? Estos son ejemplos sencillos, pues es para poder avanzar. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero calcular la derivada de un cociente? Entonces yo quiero encontrar d de x de f de x sobre g de x. Entonces este video se está alargando. Si es posible, pues yo podría dejarles un documento ahí en los comentarios donde pues demostramos cómo se hace todo esto. Pero aquí ya la álgebra se pone larga y a la larga lo que nos interesa es el resultado. Entonces el resultado acá, apréndanse también este versito. Este versito es, cuando tengan un cociente, entonces va a ser la derivada del de arriba o el numerador, ¿sí? Que multiplica al denominador menos, y ojo porque todo lo que vaya acá va a ser menos, ¿listo? Menos, ahora sí, el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces se parece mucho a la regla del producto con una diferencia, y es que ahora estamos restando y ahora ya no hablamos del primero y el segundo, sino hablamos de un cociente, el de arriba, el de abajo, el numerador y el denominador. Y eso es importante porque como es una resta y nuestra resta no es conmutativa, el orden importa. Bien, el orden importa. Y abajo va a ir la función del denominador, que es g de x, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, en un video en el cual yo les estaba hablando de cuando una función era derivable o no, teníamos la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Ah, bueno, la derivada del de arriba, ¿quién es? Ah, bueno, pues la derivada de esto de acá es lo mismo que la derivada de este más la derivada de este. Menos 1 es una constante, ¿cierto? Entonces esa derivada es 0. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Listo. La derivada del de arriba por el de abajo. X menos 1. Menos. Listo. El de arriba, ¿cierto? X al cuadrado menos 1 por la derivada del de abajo. ¿Y quién es la derivada del de abajo? Es 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿qué nos faltaría? El denominador, que es x menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Y ya lo que nos quedaría sería, pues, si queremos simplificarlo, se puede hacer más, pero esencialmente esa es la derivada, ese es el resultado que teníamos escritos. ¿Listo? Eso es lo importante, nuestra regla del cociente. Y la última, muy, muy, muy importante, ¿listo? Tal vez la más importante de todas es la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena nos dice, ¿qué pasa si yo quiero derivar la función que es f compuesta por g de x? Entonces nos dice que esto va a ser igual a la derivada de f compuesta g de x, y a esto le multiplico lo que llamamos la interna, que es la derivada de la función que estaba adentro. Entonces esto puede ser bastante confuso, pero vamos a ver ejemplos para poderlo, pues, poderlo hacer. Entonces si yo tengo acá la función, por ejemplo, la función e a la x al cuadrado menos 3, ¿sí? Yo puedo decir que f de x es igual a e a la x y que g de x es igual a x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos da esto? Que si yo hago f compuesta g va a ser igual a e a la x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Eso es repasito de composición de funciones. Pero bueno, ¿y entonces cómo es la derivada de esto? Entonces, la derivada de, de x de e a la x al cuadrado menos 3 va a ser igual. La derivada de la composición. ¿Y quién es la derivada de la composición? Entonces yo voy a imaginar que
esto de aquí que se llama x al cuadrado menos 3 es sencillamente que yo estoy queriendo encontrar la derivada de e a la g de x, donde g de x es mi variable, ¿ok? Entonces yo sé que la derivada de d de x de e a la x es igual a ella misma, ¿listo? Entonces vamos a pensar que esto de arriba no es nada más que x, ¿listo? Es nuestra variable con la que estamos derivando. Entonces nos va a quedar que pues d de x de e a la x al cuadrado menos 3 es igual a e a la g de x, porque es lo mismo, ¿cierto? Y ahora multiplico por la derivada de la interna, o sea, por g' de x. Listo, entonces reemplacemos. Esto va a ser e a la x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Por la interna, que va a ser 2x. ¿Listo? Menos 3, esto es una constante, eso es 0. ¿Listo? Noten cómo acá ya estamos empleando varias de las reglas que teníamos arriba, pero ya logramos entonces hacer la derivada de esto. ¿Qué pasa si yo quisiera, a ver, hagamos algo más extremo? Yo quiero ahora encontrar la derivada de dx de el seno de e a la x, por ejemplo. ¿Listo? Para repasar lo que estábamos viendo antes. Ok, entonces yo qué digo, acá f de x, ¿quién es? Seno de x, ¿cierto? Y aquí g de x es igual a e a la x. Bien, de tal manera que la composición va a ser el seno de e a la x. Bien, entonces, esta derivada, ¿cómo va a ser? La derivada de lo grande. Entonces es el seno de g de x. La derivada de eso, de x, de el seno de g de x por la derivada de g de x. Entonces, ¿quién es la derivada del seno de g de x? Entonces, la derivada de seno sabemos que es coseno. Entonces, coseno de g de x por la interna, que va a ser g' de x, que es la derivada de a la x, sabemos que es e a la x. O sea, total, esto es el e a la x por el coseno de e a la x. Ahí usamos nuestra regla de la cadena. ¿Qué pasa si tuviéramos algo más extremo, como por ejemplo de x de el seno de e a la x al cuadrado menos 3? Entonces tendremos que aplicar varias veces cadena. ¿Por qué? Porque listo, esto va a ser el seno de g de x, que va a ir multiplicado por g' de x, pensando precisamente que g de x sea e a la x al cuadrado menos 3 y g' de x, entonces ¿quién va a ser? Pues va a ser igual a, tengo que definir ahora otra vez dos funciones, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser esas dos funciones? Podríamos pensar que si yo, esto es g de x, entonces h de x es igual a e a la x, y la función m de x es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué va a ser g' de x? Pues g' de x va a ser la derivada de e a la m de x, ¿cierto? Por la interna de m' de x. Ok, entonces g' de x va a ser igual a, esta ya la habíamos calculado, que es e a la x al cuadrado menos 3 por 2x, ¿cierto? Ahora, ese resultado lo voy a necesitar aquí arriba. ¿Quién va a ser entonces? Seno de g de x. Bueno, ¿y quién era g de x? Esto de acá. Entonces, yo pienso que g de x es mi constante y la derivada del seno de g de x, ¿quién va a ser? Pues el coseno de g de x. ¿Y quién es el coseno de g de x? Pues e a la x al cuadrado menos 3. Bien, y multiplico por la interna, la derivada de la interna. ¿Quién es la derivada de la interna? Lo que teníamos acá, ¿cierto? 2x por e a la x al cuadrado menos 3. Chicos, todo esto se trata de práctica, de hacer varios ejercicios, pero pues no se preocupen, yo sé que lo van a lograr. Ahora, eso que hicimos al final es ver cuál es la derivada de f compuesta g, que está a su vez compuesta por, llamémosla otra función, la función e de x. Entonces, ¿quién va a ser esa derivada?
Pues esto va a ser igual a f' de g de e de x, que va a multiplicar a g' de e de x, que a su vez multiplica e' de x, ¿ok? Por eso se llama regla de la cadena, porque si se dan cuenta, ellas están como anidadas, ¿bien? Les recomiendo que hagan varios ejercicios acerca de esto. Espero que hayan quedado claras estas reglas de derivación, porque a partir de ellas y otras formas de derivación vamos a poder entonces resolver otras derivadas que son importantes. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.